Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos en Hispania, en la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook, en la X y también en Instagram. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta edición especial. Estamos acá en Valencia, en España. Estamos pues llevando a cabo nuestra gira por acá, por el viejo continente. Ya estuvimos en Portugal, ahora allá en el Faro de Portugal, ahora estamos acá en Valencia. Y realmente pues las noticias que manejamos acá en los noticieros y con colegas que nos hemos topado aquí cerca, que queda la 3 y la 6, pues de verdad que el mensaje es muy confuso acá en España por eso de la persecución contra los judíos que está promoviendo el presidente del gobierno español. Más se parece al nacionalsocialismo de Hitler que al Partido Socialista Obrero Español de España, que es como se llama la agrupación política de él. Pronto está proponiendo que se persigan a todos los atletas judíos, se persigan a todas las participaciones judías. Ahora también, bueno, como vieron en el programa ayer, que se salgan de Eurovisión, de la música, un concurso de estos de karaoke que hacen de países, y pues pronto será que tienen que marcar los establecimientos comerciales con una estrella de David. Posteriormente será que tienen que marcar a los judíos con estrella de David. Y pronto también puede ser que cambien las leyes y ya no tengan derecho los judíos, como pasó con Hitler. Franco rechazó la alianza con Hitler y pues ahora pareciera que el nacionalsocialismo con el Partido Socialista, que pues eran socialistas todos, pues quieren que eso sea así. Y entonces esa es lo que vemos raro acá en España de estas posturas populistas, porque realmente lo que se está haciendo es llevar pan y circo, porque los escándalos de corrupción del gobierno de Pedro Sánchez son inmensos y la ciudadanía está detrás de todo eso. Sí, los números aquí dicen que va a haber un crecimiento no tan grande, pero va a haber un crecimiento de la economía española, pero realmente la gente pues está también inmersa en esto de la corrupción que se está persiguiendo y que pues tiene como primer objetivo el mismo gobierno de Pedro Sánchez. Así que eso por decirles algo de lo que estamos viendo acá en Valencia, en España. En Panamá, pues yo no puedo creerlo. El reciclaje del PRD es más de lo mismo con lo peor de lo mismo. O sea, Michel Doens y Pedro Miguel González. ¿En serio no hay cabezas ahí para dirigir ese partido, para tratar de salvar esa corriente política? Porque es buena la oposición, más con un gobierno como el que tenemos. Miren la decisión que tomó el presidente de echar para atrás la ley que venía de la Asamblea, con un cierto consenso de lo de la barra, del examen de la barra, y pues todas las posturas del presidente. Así que sí es necesario tener una oposición que pues haga oposición, pero poner a más de lo mismo. También nos hemos quedado con lo conspicuo de la renuncia del subcontralor, que nos enteramos por acá que renunció el subcontralor, que rápidamente se le aceptó la renuncia y
pues les decía que lo del PRD me deja a mí como que van a sacar, ¿qué será? Van a revivir a Rómulo Escobar, van a revivir a todo esto porque no sé, no entiendo, de verdad que no entiendo cómo tú quieres renovar un partido con lo mismo de siempre, con lo mismo y las descabelladas ideas de lo de siempre. Básicamente no quieren soltar la teta o darle algo a esta gente para que se queden calladitos, pues, porque, Dios, ya, imagínense que uno ya tiene 60 años y esto es increíble, ¿no? Es increíble lo que está pasando con el PRD y esa forma de poco me importa de lo que estamos hablando y que poco me importa de lo que se está haciendo. Al final, pues, es la fórmula de nosotros y nosotros la hacemos así, gústele a quien le guste. Y eso es muy lamentable. Y bueno, el tema de la mina, que realmente no despega, lo de los 4 millones de dólares, por acá causó ruido y ha habido varias investigaciones y, que han presentado, pero sigue siendo lo mismo, hay que abrir la mina. Hay que ver por lo de los puertos, la venta de los puertos para la empresa norteamericana, qué se va a hacer con eso. Acá, pues luego de ver las vistas de la reunión de Donald Trump con el rey de Inglaterra y toda la pompa, lo que le hicieron, que nunca se lo habían hecho a ningún presidente de los Estados Unidos, y todo lo que han hecho en ceremonia, es porque quieren una fuerte alianza con los Estados Unidos. Eso no les mande el mensaje equivocado, o sea, están muy fuertes. Ahora mismo los Estados Unidos están muy fuertes, ya la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó, aunque sea bajó medio punto, pero bajó, porque Trump lo insistió. Entonces sus políticas están más fuertes cada día. La salida de Jimmy Kimmel de su programa de la noche por sus desafortunados comentarios, porque una cosa es, digo, como yo lo veo, muchas de las cosas que decía Charlie Kirk, yo no le encontraba mucho sentido a lo que él decía, pero era su posición, yo no lo sigo. Pero festejar que lo asesinaron en público, festejar que dejaron a 2 niños huérfanos, a su esposa viuda, y solo porque hablaba, como que es demasiado, ¿no? Me parece a mí, yo puedo estar totalmente equivocado. Entonces, justificar de que porque él hablaba, pero si entonces todos hablamos. Entonces hay que justificar que el doctor Martin Luther King, que fue el líder de la no violencia, de las manifestaciones pacíficas, pero hablaba mucho. Entonces se justifica que mataran al doctor Martin Luther King. Eso de verdad que no, para nada. Es una barbarie y hay que criticarlo siempre, porque el diálogo existe, la tolerancia es la que debe existir y la responsabilidad de lo que hablamos, porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el libertinaje, y nunca podemos festejar que asesinen a alguien, que maten a alguien. Entonces, por eso yo les digo que Trump festinó la salida de Kimmel de la ABC y de otros medios. Han salido otros periodistas. ¿Por qué? Porque exageran, porque dejan que primero se ponen a ver. El periodista no puede ver, el periodista reporta hechos. Y si es comentarista, entonces sus comentarios tienen que ser pues muy solventes, no puedes estar parcializado y no puedes decir, a menos que empieces tu programa diciendo, este es un programa de la izquierda radical de los Estados Unidos, por tanto todos los comentarios aquí no son imparciales, son parciales. Y ya, con eso ya el que te va a ver no está viendo a una persona imparcial, está viendo a una persona parcializada y si quiere te ve. Eso es lo que pasaba con Charlie Kirk y con otros, que la gente en Fox usted no va a ver a nadie que vaya a salir a defender a los demócratas, ni en Newsmax, ni en la otra. Entonces, eso es realmente mucho de lo que está pasando en los Estados Unidos y que favorece mucho a Donald Trump. Y que por acá, aunque mucha gente tiene de verdad muy poca información de lo que está pasando en Estados Unidos o cómo lo están viendo los Estados Unidos, la gente está, pues detestan a través de los medios de la información que se les brinda. Por lo menos hoy vamos a pasar en la ronda internacional algo de que Charlie Kirk era de la ultraderecha de los Estados Unidos. Si él nunca perteneció a ningún partido político. Era una persona conservadora, o sea, ser padre de familia, esposo, persona creyente, eso nos hace de ultraderecha.
Entonces, ese tipo de periodismo es el que se está dando mucho aquí, muy parcializado, muy sesgado de un lado y del otro en Europa, y que está favoreciendo las políticas de Donald Trump. Porque preguntarle a Marco Rubio en estos días que una persona que estaba le quitaron la visa en Estados Unidos por burlarse de la muerte de Charlie Kirk cuando era visa de estudiante. Que nosotros no expulsamos a venezolanos que nos dijeron que el canal era una zanja hedionda. Que no expulsamos a una venezolana que a las 10 de la mañana posteó un pocotón de cosas y a las 4 de la tarde ya estaba en el avión de Copas para ir para Maiquetía. Así mismo es. Así mismito es. Los asuntos internos de capa, si aquí se descubren que lo que yo he hecho pasar aquí en España, lo que yo estoy diciéndoles de que más se parece el Partido Socialista Obrero Español al Partido Nacional Socialista de Alemania, pues eso no les va a gustar a ellos. Pero yo no estoy haciendo periodismo para España. Este programa se pasa en Panamá y a través de mis redes sociales. Pero no estoy, ni estoy utilizando medios de España para pasarlo. Evidentemente, si quieren me mandan y me deportan. Porque lo estoy diciendo en España, porque estoy en Valencia cuando hice este comentario. Pero no lo hice público a través de los medios en España. Lo hago público en Panamá. Pero aún así ellos me pueden sacar de acá por ese comentario. Buscarán el subterfugio que quieran, porque legalmente no estoy ejerciendo el periodismo ni la opinión en España, pero pueden buscarlo, porque ese es su país. Y así es las cosas. Entonces, por eso les digo que muchos en Panamá no tienen la menor idea de lo que está pasando, se llenan de no sé, un patriotismo trasnochado, de unas locuras trasnochadas. Y aquí hay que ver el toro por los cachos. Aquí hay que estar en el siglo XXI. Aquí no hay que estar con consignas tontas. Aquí lo que hay que estar es vivos. ¿Y cómo le sacamos provecho a todo lo que está pasando? Porque nuestro país está con un 60% del desempleo informal, sin inversiones, sin nueva generación de empleo, con una caja de seguro social que, imagínense ustedes, me decía Armando Ábrego que veía las cuñas de propaganda de Tocumen S.A. en el programa de Juan Carlos Tapia. Yo le comentaba eso en estos días. $6 millones incrementó la pauta en televisión Tocumen S.A. ¿Para qué? Si es un monopolio, para poder salir del país tenemos que ir allá. Y cuando tú compras el boleto ya te cobran el impuesto de uso del aeropuerto. ¿Por qué necesita estar propaganda? ¿Por qué tiene que estar dando propaganda? Porque quieren lavar cara, porque compran una cosa con la otra. Entonces, eso es lo que está pasando en Panamá. Eso es realmente lo negativo de lo que está pasando en Panamá. Que todo es el juega vivo que hay para mí y gente que toda la vida, desde Torrijos para acá, han pelechado con los gobiernos que suban, siguen haciéndolo. Siguen malgastando el dinero de nuestro país, de lo poco que se recoge, que debería ser para esos 120,000 niños que no van a la escuela, que ni siquiera están en el sistema educativo, para que por lo menos pensemos en Río Indio, sí, que es necesario, sí, pero también es necesario que todos los panameños abran un grifo y les salga agua, no en un pozo, no en una escuela rancho se eduque, pero tener las prioridades. No, el tren a Chiriquí, who cares? ¿A quién le importa? Estoy en el país que tiene las mejores líneas de trenes. Es el número 1 del mundo en trenes. Y aquí los problemas son muy grandes. Con los ocupas, con esto, con lo otro, con el desempleo, el paro, como le dicen acá. Entonces, hay que centrarse en las cosas. Y eso es lo que está pasando en Panamá, que usted ve que los políticos tiran cortinas de humo de una cosa, de la otra, y las agendas de muchos medios de comunicación también. Los intereses, cuando el gobierno paga, ya ellos no cuestionan, no hacen nada. Seguimos persiguiendo a 2 funcionarios que hicieron lo de CIPE. Nada más, no hay más nadie implicado. ¿Quién los nombró? ¿Quién fue el que los llevó a la Caja de Seguro Social? No hay nada de eso por ningún lado. Pero bueno, yo le voy a comentar mucho más cuando regrese a Panamá. Acá no tengo las comodidades para hacerlo. Realmente hace una calor muy bárbara, sin humedad, porque no sudamos. Y hay una brisa bastante fresca. Si usted está en la sombrita, le da fresquito. Pero sí, cuando regresemos a Panamá, entonces hacemos estos comentarios a más profundidad. Por ahora, vamos a ir a nuestra pausa. Regresamos con Giovanni Sánchez
Y también tenemos a nuestros amigos de Conectas Podcast y un compendio internacional de informaciones que les tengo preparados para el día de hoy. Y antes de irme a esa pausa, pues sí, el programa de ayer ya lo había adelantado y no pude hacerme eco de las condolencias de nuestro amigo Alfonso Fraguela, compañero de trabajo. Me tocó trabajar con él en TVN cuando fui subdirector de noticias allí. Una gran persona, cultivamos una amistad por muchos años a lo largo del tiempo después de eso y de habernos conocido en TVN, y pues nos consultábamos mucho a través de WhatsApp, ahora que él estaba en su rol de comunicador, de todo lo demás, y bueno, en su paso por la presidencia también ahí conversamos bastante con él. Y ayer pues fue el cumpleaños, hubiera cumplido 65 años mi hermano Tomás, Edgardo Marín, que murió el pasado marzo y que pues nos dejó un gran vacío en el corazón, pero sabemos que con la alegría y la felicidad de que está con nuestro Señor, celebró esos 65 años. Así que ahora sí, nos vamos a la pausa y regresamos ya con todo lo que les dije. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto Vacante Ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Los apagones en Cuba son una constante. El déficit de generación eléctrica este martes 16 de septiembre a la hora pico fue de 2.052 megawatts, el segundo más alto en los últimos meses. Es decir, casi el 60% de la isla estaba a oscuras. Esto contando los llamados circuitos priorizados, por lo que prácticamente la totalidad de la población no tenía fluido eléctrico a las 7 de la noche. La magnitud del apagón fue tal que, como señala el portal especializado en turismo Reportur, provocó la inactividad de los radares, obligando a un vuelo de Toronto a retornar de emergencia. La isla de gobierno comunista ha sufrido 5 colapsos eléctricos totales en menos de un año. Cuando el sistema es tan débil y tiene tan pocas reservas, que cuando un bloque grande del sistema, como es el bloque de Matanzas, que es la unidad unitaria más grande que tiene Cuba, que era de 330 y ahora creo que es de 280 megawatts, si esta unidad se va del aire, de pronto, la frecuencia baja mucho y entonces las demás termoeléctricas, que no pueden aumentar la potencia rápidamente, tienen un sistema de protección en los generadores que se disparan para no romper las turbinas. Y entonces por eso es que vienen los apagones y los colapsos, porque los mismos sistemas de automatización sacan a la unidad del sistema para que no se rompan. El oficialismo decía estar preparado para el verano, pero no. Afectación promedio, siempre decimos afectación promedio, porque hay circuitos que evidentemente tuvieron más horas de afectación en el día. No quiere decir que sea 15 horas con 50 minutos el máximo tiempo que hubo de afectación en los circuitos que se apagaron. No fue así. Hubo circuitos que se apagaron más tiempo que... Según datos oficiales, fue más el tiempo sin electricidad que con ella como promedio en los meses de julio y agosto. En muchas localidades del país, los apagones superaron las 24 horas. La partida de las patanas turcas por la incapacidad de pago del régimen se une al déficit de combustible, también debido a la no existencia de divisas y al calamitoso estado de las centrales de generación térmica con que cuenta el país. Varias de las 15 unidades rondan el medio siglo de explotación, sin los mantenimientos técnicos requeridos. El régimen apuesta ahora a los llamados parques fotovoltaicos. Los sistemas energéticos tienen varios componentes y uno de los componentes son los paneles solares. Está bien, eso no estoy diciendo que eso no funcione. Si eso funciona, pero eso tiene limitantes porque eso funciona bajo ciertas condiciones. Los sistemas energéticos tienen que tener bases sólidas,
para que trabajen, y estos sistemas de paneles solares, sistemas de paneles de turbinas de viento, etcétera, son sistemas que ayudan al sistema, pero no es la base del sistema. Entonces la base del sistema en Cuba tiene que ser termoeléctrica. El oficialismo está consciente que es imposible con ellos seguir el gráfico de carga a régimen base, es decir, suplir la mínima demanda, por lo que los apagones continuarán y según los expertos, la tendencia es al aumento de estos. Luis Guardia, Martín Noticias. Yo les comento que hay un grupo de edificios que pasaron a ser símbolos de la modernidad y del futuro luminoso a convertirse en verdaderas ruinas modernas a lo largo de la geografía cubana. Se trata de esos bloques de concreto que se construyeron fundamentalmente en la época en que la tubería de subsidios soviéticos llegaba fluidamente hacia la isla. Son edificios, la mayoría de más de 12 plantas, albergan en muchos casos a más de un centenar de familias y sin embargo están ahora viviendo un pésimo momento, el deterioro de su infraestructura, la falta de mantenimiento, el éxodo de los más jóvenes y la desidia, la tradicional desidia estatal. Por ejemplo, en la ciudad de Santi Espíritus hay un icónico edificio que se considera el más alto de esa ciudad, que tiene 138 apartamentos y 12 plantas. Mucha gente le dice el 12 plantas de Santi Espíritus y pues tiene una serie de problemas, además de que se han deteriorado los ascensores, las escaleras también están en muy mal estado. Este bloque de concreto fue inaugurado en 1986, o sea, sí se mira el tiempo que tiene, tampoco es tanto, pero los años y años sin reparaciones, ni mantenimientos, ni inversiones le han pasado factura. El acceso al agua desde los apartamentos cada vez más complicado. Se han hecho algunas pequeñas inversiones, pero no se ha logrado, pues digamos, hacer una reestructuración profunda de todos los problemas que tiene este edificio de Santi Espíritus. El problema se extiende a lo largo de toda la isla y está dado por la zona gris de competencias y de responsabilidades que rodean estos edificios. Por un lado, las autoridades dicen, no, los vecinos tienen que ocuparse. Por otro lado, los vecinos dicen, esto es un edificio inmenso y no hay bolsillo familiar que logre sostener las reparaciones que necesitan. Por ejemplo, en el caso del bloque de concreto donde está ubicada la redacción del diario 14 y medio, el tanque de agua por encima, unos 15 pisos del suelo, se está cayendo a pedazos, con el consiguiente peligro para los que pasan por debajo y con la amenaza futura de que un día pues se abra como una calabaza y no llegue nunca más agua a los apartamentos, puesto que ese es el mecanismo desde la cisterna que abastece las casas. Así podría enumerar muchísimos casos de otros inmuebles similares de más de 10 plantas o 12 plantas que están pasando por la misma agonía. Entonces los vecinos han intentado reparar por su cuenta, pero las cifras son millonarias. Reparar un tanque de agua de un edificio de más de 140 apartamentos es una tarea económica que prácticamente ninguna familia cubana puede sobrellevar. Estamos hablando de familias que viven fundamentalmente de su salario en pesos, en moneda nacional, y la mayoría de las brigadas privadas que ejecutan este tipo de reparaciones exigen o divisas o unos números que no caben en el papel. Por otro lado, el Instituto de la Vivienda, bien gracias, ese solo está para poner multas, para acosar a los vecinos, pero nunca para meterse la mano en el bolsillo y arreglar el problema de las áreas comunes, porque la mayor dificultad ocurre allí, en la zona de nadie, en la que no es el interior de las viviendas, pero que todos los vecinos usan, esos lobbies, esos pasillos, esas escaleras, esos ascensores que se caen a pedazos ante la inercia, la indiferencia, y reitero, porque esta palabra es clave para entender la Cuba de hoy, la desidia oficial. La biología sigue haciendo mella en lo que se conoce como la generación histórica del régimen cubano, un grupo de nonagenarios y octogenarios que está llegando al final de su vida y que son los que mantienen en puño de hierro
pues el control sobre toda la isla. Ayer se ha sabido la noticia de que murió Ricardo Cabriza Ruiz, un hombre muy fiel a Raúl Castro y a la cúpula del poder. Fue en su momento ministro de Comercio Exterior, desempeñó muchas otras tareas, es uno de esos históricos siempre cercano a la fotografía del poder en Cuba, pero sobre todo fue conocido por ser la figura que pasaba el sombrero, o al menos intentaba también, después de pasar el sombrero, convencer a los acreedores de Cuba que tenían que esperar, tenían que aguardar un poco porque dinero no había. O sea, se trata de una presencia constante en este tipo de negociaciones financieras con fondos internacionales, especialmente para obtener plazos más laxos para devolver el dinero o simplemente condonaciones. Esa era la especialidad de Ricardo Cabriza. Su muerte pues hace reflexionar no solamente por la tendencia a no pagar, el país mala paga en que lamentablemente nos hemos convertido de cara a los bancos y a los inversores internacionales, sino también lo que comentaba al principio de este tema, el fin de la generación histórica, un fin que está ocurriendo marcado por la biología. Todos han sido, o muchos de ellos también han sido nonagenarios, gente que pues ha disfrutado de la longevidad y la tranquilidad del apalancamiento económico desde el poder, pero también están mermando, está disminuyendo ese número, y eso evidentemente tendrá un impacto también en la estructura del poder y del control sobre Cuba. Más de 3 millones de cubanos se encuentran afectados ahora mismo por problemas con el suministro de agua. Así lo han tenido que confesar las propias autoridades el pasado lunes. Se trata de dificultades que no solamente tienen que ver con la sequía. Según los expertos, pues este está siendo el periodo más seco registrado en el país desde 1901. O sea, estamos en pleno periodo de lluvias y sin embargo, pues el agua no cae del cielo en esta época de precipitaciones con la frecuencia que se necesita para reabastecerse, para llenar las presas y también, bueno, pues para que se recupere el manto freático. Todo esto está incidiendo, pero también el deterioro de la infraestructura de suministro. Estamos hablando de una infraestructura que es duramente golpeada por los cortes eléctricos o apagones, que las bombas eléctricas que suministran a grupos poblacionales también tienen muchísimos problemas, están envejecidas, tienen problemas de piezas de repuesto, y por otro lado, lo que se escapa por las tuberías, el agua que se va a raudales por los huecos, las grietas, las junturas que ya se han ido despegando con el tiempo, y todo eso termina en que usted abre la pila o el grifo o la llave o la pluma, sea como quiera llamarle, y no sale ni una gota. Es bastante desesperante. Es desesperante porque incluso hay gente que asegura que prefiere estar sin electricidad antes de estar sin agua, porque al menos la electricidad, bueno, se puede salir a la calle a refrescarse, uno se sube en la azotea, espera que llegue algo de energía para encender los dispositivos electrónicos, pero el agua, cuando falta el agua, eso lacera, golpea duramente toda la vida cotidiana, desde la higiene personal y doméstica hasta la elaboración de alimentos, y no hablar de tomarse un vaso de agua. Hace unos años la gente exigía poder tomar un vaso de leche a partir de unas declaraciones que hiciera Raúl Castro. Ahora parece ser que el sueño se ha reducido a poder tomarse un vaso de agua. Conectas Podcast. Esta semana comenzó en Nueva York la edición número 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero el cumpleaños no ha sido ni mucho menos alegre. La reunión tiene un lema: mejor juntos en pro de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Sin embargo, en el mundo los países no están juntos en la cooperación global, ni el desarrollo, la paz y los derechos humanos están garantizados. En medio de guerras, tensiones geopolíticas y enemigos muy poderosos,
el multilateralismo se derrumba. Esta semana en Tenemos que Hablar, 80 años después, la ONU en su peor hora. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal de Conectas, en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Pero antes no se olviden de suscribirse al canal de Conectas de YouTube y darle clic a la campanita para tener acceso a todos nuestros episodios. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. La Asamblea General de la ONU acaba de comenzar en Nueva York en su edición número 80, en medio de críticas por la incapacidad de la organización para enfrentar los dos grandes conflictos que afectan al mundo en este momento, la guerra en Gaza y la invasión de Rusia sobre Ucrania. Hay quienes dicen que la ONU se ha convertido en un organismo irrelevante. Para tratar este tema, tenemos hoy con nosotros a Sugelis Tejero, editora de Conectas. Hola Sugelis, bienvenida. Hola Mauricio, gracias. Como siempre es un gusto estar aquí. Las imágenes del sufrimiento de las víctimas en la guerra de Gaza no dejan a nadie indiferente y por eso han surgido protestas alrededor del mundo, incluso en Israel. Y en medio de todo, la ONU ha sido incapaz para detener el derramamiento de sangre y le ha tocado limitarse a apoyar hasta donde ha podido, pues, el apoyo humanitario para las víctimas. Es un papel definitivamente muy pobre para una organización surgida precisamente para evitar el sufrimiento y sobre todo las guerras en el mundo. Sí, Mauricio, no hay que escarbar mucho en las noticias para ver cómo ese conflicto y la guerra en Ucrania están siendo mediados de otra manera. Ya no desde ese modelo de multilateralismo que se fundó con la ONU hace 80 años, sino desde la óptica de países que tienen intereses particulares. Así que esa idea de cooperación global que ha sostenido el orden mundial desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, parece estar llegando a su fin. El propio secretario general Antonio Guterres decía hace algunos días que la organización no se podía convertir en un menú a la carta para los países que estarían solamente dispuestos a aceptar sus normas si les convienen. La Carta nos ha dado herramientas para cambiar destinos, salvar vidas y llevar esperanza a los rincones más desesperados del mundo. Podemos trazar una línea directa entre la creación de las Naciones Unidas y la prevención de la Tercera Guerra Mundial. Vemos una y otra vez un patrón demasiado familiar. Se sigue la Carta cuando conviene y se ignora cuando no. Eso dijo Antonio Guterres hace algunas semanas cuando se celebraba el 80 aniversario de la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Y unas semanas después de esas palabras de Guterres, Estados Unidos negó las visas a la delegación de la Autoridad Nacional Palestina para asistir a la Asamblea General, lo que viola acuerdos históricos que datan desde la fundación de la ONU. La única vez que ha ocurrido eso en el pasado fue en 1988, cuando Ronald Reagan le negó la visa a Yasser Arafat, el entonces líder de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. En aquel momento la Asamblea General incluso movió sus sesiones a Ginebra, pero esta vez no pasó, y el hecho de que no haya ocurrido ahora es una señal bastante clara, no solo de lo real, que son las quejas de Guterres, sino también es una muestra de la poca cohesión internacional que prevalece. Y no hay que olvidar que la Autoridad Nacional Palestina es un organismo reconocido internacionalmente, es miembro observador de las Naciones Unidas y además enemigo mortal de Hamás. O sea que no hay ninguna razón para evitar que participe en la Asamblea. Pero hablando de Estados Unidos, el regreso de Donald Trump fue un golpe muy duro para la ONU, pues es muy conocido el desprecio del presidente por la organización y por el multilateralismo en general, y tanto es así que ha recortado los aportes a la ONU y a las agencias de la organización. Es tal cual indicas, y el problema es cómo esto debilita todo el sistema multilateral
y hace que la crisis que actualmente enfrenta la ONU sea más intensa de lo que ya era. Sobre este tema conversé con Daniel Forti, que es analista senior sobre Naciones Unidas en el International Crisis Group, que es una organización no gubernamental dedicada a la resolución y prevención de conflictos armados. Por un lado, el Consejo de Seguridad ha recibido cuestionamientos respecto a su relevancia y efectividad a causa de los grandes conflictos de poder y el uso del veto, más que todo de parte de los Estados Unidos y Rusia, en la guerra en Gaza y Ucrania, respectivamente. Los Estados Unidos han usado continuamente el veto para rechazar cualquier decisión del Consejo de Seguridad desde octubre de 2023, lo cual sin duda ha manchado el organismo internacional. Pero es importante decir que la ONU ha tratado de hacer más en el terreno, especialmente en el aspecto humanitario, para mantener viva la infraestructura de ayuda en Gaza. Y es Israel el que ha tomado muchas decisiones explícitas para marginalizar a la ONU y limitar su capacidad, o la de quienes brindan ayuda humanitaria internacional para suministrar asistencia que pueda salvar vidas de las personas en Palestina. Por un lado está la cuestión política, con la competencia y los bloques, y el Consejo de Seguridad ha reducido la efectividad política para detener la guerra. Y por el otro tenemos la beligerancia del conflicto. Israel ha trabajado activamente para desacreditar y acabar con el trabajo de la organización en lo que tiene que ver con uno de sus 4 pilares, que es ayudar a los civiles en el conflicto y tratar de salvar cuantas vidas sea posible. Sugeris, la situación financiera de la ONU es otro de los grandes problemas, ¿o no? Sí, de hecho es de uno de los asuntos que me mencionó Forti. Los recortes de Trump afectarán al órgano central de la gestión de la ONU, pero también a programas de vacunación, de programas educativos, de lucha contra la pobreza, atención al refugiado y los de lucha contra el cambio climático. Forti me dijo que ahora la ONU tendrá que decidir cómo prioriza sus recursos y por más eficientes que logren ser, le queda claro que ese recorte hará que entreguen menos ayuda a las personas que más lo necesitan. Por ejemplo, los habitantes de Haití, que es un país emblemático de nuestra región. Allá la ONU ha intentado de todo para detener la violencia, incluso con misiones de los cascos azules y últimamente con una fuerza policial de Kenia, pero la verdad es que la violencia sigue. ¿Qué pasa en Haití, Sugelis? Bueno, Haití es uno de los pocos casos recientes en los que la ONU ha logrado intervenir en América Latina, pero no le ha salido bien. También hay que decir que es un país en sí muy complicado. En apenas 15 años han vivido devastadores terremotos, huracanes, el asesinato de su presidente Jovenel Moïse y ahora la violencia de las pandillas que controlan zonas enteras del país. Y todo eso ocurre con un gobierno de transición que no tiene contrapesos porque el poder legislativo, por ejemplo, en Haití no existe en estos momentos. Sobre este tema tan complicado hablé con el politólogo haitiano Luis Jean-Pierre Loristan. Vamos a escuchar lo que me dijo. La única organización que tendría este brazo militar para poder pacificar un país es la ONU. ¿Pero qué es la ONU hoy? La ONU, en muchos casos, Palestina, Israel, y en estos casos uno puede ver la eficiencia de la ONU. Es como si fuera una organización para unos pocos, pero no es para resolver la situación de países como Haití, la manera que lo están haciendo. Entonces la ONU también, la lectura que muchos de nosotros tenemos con la ONU en Haití es un fracaso e incluso puede llegar a empeorar la situación, porque siguen con gobierno de transición y es lo que quieren los actores haitianos. No todos los que mantienen en el poder siempre van a querer gobierno de transición. Y al mismo tiempo Europa, que debería ser el bloque llamado a defender el multilateralismo, pues también enfrenta sus propios dilemas. Después de muchos años de depender de Estados Unidos para su defensa, ahora con Trump no saben bien a qué atenerse y ante la amenaza de Putin, pues están tratando apresuradamente de comprar armas para tener con qué defenderse. Y con el agravante de que varios países de tendencias extremistas están amenazando la unidad europea.
Exactamente, Mauricio. Ahora Estados Unidos presiona a Europa para que ponga más dinero para defender a Ucrania a través de la OTAN, justo en momentos en que Europa debería estar ocupando el vacío de Estados Unidos en el marco multilateral. Hace poco el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que es un think tank sobre la política exterior europea, emitió un documento que reafirma justamente esta idea, que son los países europeos los que deben construir un marco multilateral en las áreas de cooperación que están siendo abandonadas por Estados Unidos. Pero con Trump pidiendo a Europa gastar más en lo militar, pues la plata se va en armas y no en diplomacia. Y eso, por supuesto, deja un vacío en la agenda multilateral. Exactamente, y el riesgo es que el mundo multilateral muera de inanición, porque tiene menos recursos, menos legitimidad y también más conflictos que resolver. Y América Latina quedará muy expuesta si la ONU pierde su importancia internacional, sobre todo porque nosotros tenemos muchos temas, no solamente en cuanto a migración y crisis humanitarias, sino en cuanto a las dictaduras que afectan a nuestra región, como la de Nicaragua, la de Cuba y la de Venezuela. Así es, y millones dependen de los programas humanitarios y de desarrollo de la ONU. Si el financiamiento sigue cayendo, la región va a sufrir directamente en temas de salud, de educación y también de derechos humanos. Sugelis, entonces, ¿queda alguna esperanza para el multilateralismo? Bueno, pues el reto es enorme, pero si Europa y otros actores de peso mundial lograran construir alianzas nuevas en las que exista la gobernabilidad y que abran un espacio para la resolución de conflictos, quizás la ONU logre reinventarse. De lo contrario, el riesgo es que la cooperación internacional siga debilitándose y el mundo quede a la deriva. Exacto, sin la protección que el multilateralismo ofrece a los países débiles. Sería como un regreso a épocas oscuras, donde imperaba la ley del más fuerte. Muchas gracias, Sugelis, por tu participación en este episodio. Gracias a ti, Mauricio, y un saludo a la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido el miércoles con un espectáculo real británico, recibido por guardias de honor militares y tropas montadas en una histórica segunda visita de Estado para el líder estadounidense. El príncipe Guillermo y su esposa Catalina conocieron por primera vez el helicóptero presidencial, el Marine One, al aterrizar en el jardín amurallado privado del castillo de Windsor. Trump disfrutó de un recorrido por la colección real y de una ceremonia durante su visita a la realeza. El espectáculo tuvo una magnitud diseñada para impresionar al presidente e involucró a unos 120 caballos, 1.300 soldados, incluyendo la mayor guardia de honor de la historia reciente. Se trata de una visita con repercusión política, ya que el líder del Reino Unido, Keir Starmer, busca estrechar lazos con Trump en un momento en que sus políticas de America First están presionando el comercio global. Se espera que Trump y Starmer mantengan conversaciones el jueves. En Londres, la visita de Trump fue recibida por miles de manifestantes que portaban pancartas contra el líder estadounidense, aunque el número de manifestantes fue menor que en la última visita de Estado de Trump hace 6 años. ¿Cuántos niños desaparecen cada año en Europa? En 2024 se enviaron a la ONG Missing Children Europe más de 124.000 denuncias de niños desaparecidos. Las denuncias pueden realizarse alertando a las líneas directas a través de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, servicios de chat y redes sociales. La cifra es casi el doble de la registrada en 2023. En los 2 últimos años, aproximadamente 2/3 de los casos registrados corresponden a niños que se han fugado o han sido expulsados de sus hogares o instituciones de acogida. Los problemas en el hogar y en las instituciones y los problemas relacionados con el abuso de drogas o alcohol se encuentran entre las razones más comunes. 6 de cada 10 menores fugados eran niñas. La mayoría de los niños desaparecidos son encontrados por las fuerzas del orden, mientras que el regreso por voluntad propia es la segunda forma más común de recuperación de menores. Los casos de niños en migración aumentaron ligeramente en 2024 hasta el 7%. Los niños tienen más probabilidades de desaparecer en estos casos. Esto está relacionado con el hecho de que hay más solicitantes de asilo y refugiados varones que mujeres. Marruecos, Afganistán, Argelia y Siria son los países de origen más comunes de los niños desaparecidos durante la migración.
Entre 2021 y 2023 desaparecieron del radar más de 50.000 niños migrantes no acompañados en la Unión Europea. La cadena estadounidense ABC ha suspendido indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel tras 20 años en antena, después de que su presentador comentase el asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk. La medida se tomó después de que un conglomerado de emisoras afiliadas presionasen para su suspensión, calificando los comentarios de Kimmel de ofensivos e insensibles. Kimmel acusó en su programa a la base de votantes de derecha alternativa de Donald Trump, el movimiento MAGA, de utilizar políticamente el asesinato, sugiriendo que el presunto asesino podría ser republicano. Trump ha celebrado el despido de Kimmel, mientras el jefe del organismo regulador estadounidense, la FCC, ha calificado los comentarios de verdaderamente enfermizos en el podcast de Kirk, amenazando con tomar medidas contra Disney, dueña de la ABC. El asesinato de Kirk el 10 de septiembre no ha hecho más que aumentar la polarización en Estados Unidos, con Trump asegurando que se vengará, según sus propias palabras, de la izquierda antifascista responsable de su muerte. Con el comienzo del nuevo curso escolar, ¿cómo afecta a la calidad de la enseñanza la escasez de profesores? Los niños de toda la Unión Europea vuelven en masa a la escuela. Sin embargo, las escuelas de varios Estados miembros informan de la falta de profesores. En Francia, falta al menos un profesor en más de la mitad de los centros públicos y 3/4 partes de los centros de enseñanza media y secundaria informaron de un equipo incompleto. En Portugal, más de 3.000 clases no tienen el horario completo, siendo las clases de inglés, portugués y geografía las más afectadas. Mientras tanto, en las escuelas francófonas de Bélgica el problema es más persistente en los centros de secundaria, donde falta hasta 1/4 parte de los profesores necesarios. La UNESCO estimó que más del 90% de la escasez de profesores estimada en Europa y Norteamérica se debe al abandono de la profesión. La escasez de profesores es costosa, repercute en la carga de trabajo y puede disuadir a las generaciones futuras de incorporarse a la profesión, lo que puede crear un ciclo de educación de baja calidad, perpetuando las desigualdades educativas. La falta de profesionales también repercute en el tiempo que los niños pasan en clase. De media, el número total de horas recomendadas en la educación general obligatoria a tiempo completo es de 7.868 horas. Sin embargo, el total se situó por debajo de la media en 22 sistemas educativos para el curso 2024-2025. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró el miércoles que el país espera contar en octubre con un fondo de unos 2.900 millones de euros para comprar armamento a Estados Unidos. Según Zelensky, las armas ayudarán a Kiev a sostener su esfuerzo bélico contra Rusia. El acuerdo financiero, conocido como la lista de requisitos prioritarios de Ucrania, agrupa las contribuciones de varios miembros de la OTAN, excluyendo a Estados Unidos. Отримали більше 2 мільярдів грошей від наших партнерів спеціально для програми Pearl. А ми отримуємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь у нас буде 3,5-3,6 вже мільярдів. Перші 2 пакети по 500 мільйонів, наскільки я зрозумів ваше запитання, і що буде в цих пакетах. Zelensky se negó a proporcionar detalles sobre las armas que incluirían los primeros envíos, pero afirmó que contendrían sistemas de misiles de defensa aérea Patriot y municiones para los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, los conocidos como HIMARS. Los expertos en defensa afirman que los sistemas Patriot son vitales para defenderse de los ataques con misiles rusos y fortalecer la capacidad de ataque de precisión del ejército ucraniano. ¿En qué lugar de la Unión Europea tiene la mayoría de los jóvenes un título universitario? En Irlanda, el 66% de las personas de 25 a 34 años tendrán un título universitario en 2024. Le siguen Luxemburgo con un 65% y Lituania con un 58%. Por el contrario, los porcentajes más bajos de adultos jóvenes con un título universitario como una licenciatura, un máster o un doctorado se registraron en Chequia con un 33%, Hungría con un 32% e Italia con un 32%. Así se desprende del último informe Education at a Glance de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. El informe también destaca que el nivel educativo de los jóvenes sigue estando estrechamente ligado al de sus padres. En todos los países, los niños de entornos desfavorecidos tienen menos probabilidades de alcanzar niveles superiores de educación que los de entornos más favorecidos.
Dinamarca es el país de la Unión Europea donde es menor la diferencia entre los jóvenes cuyos padres tienen un título universitario y aquellos en el que no lo tienen. En cambio, en Polonia esta diferencia es la más alta. Los niveles más altos de educación están estrechamente relacionados con mayores tasas de empleo, mayores ingresos y mejor salud. A nosotros nos dicen que vamos para Venezuela. Estábamos en un aeropuerto, no sabíamos dónde estábamos. Nos bajaron con golpes. El avión quedó empapado de sangre. Hasta que llegamos hasta el centro penitenciario El Secó. Ahí nos inclinaban, nos rasparon la cabeza, nos mandaron a desnudar. A medida que nos estábamos raspando la cabeza nos iban golpeando. Las palabras del director que nunca se me van a olvidar. Bienvenidos al infierno, el famoso tren de Aragua. Bienvenidos al cementerio de hombres vivos. Ustedes solo salen de aquí muertos. Aquí están en calidad de condenados. A las 4 a.m. los oficiales daban la orden de que era hora de baño. Al igual no tenías privacidad ni siquiera para hacer tu necesidad. Ya no había más baño en el día. Ahí no nos podíamos bañar más. Ese era el baño que ellos nos daban. Y se veían a alguien bañándose en otra hora, lo sacaban a punta de golpe, lo llevaban por solamente bañarse. No bebíamos agua potable, horrible, eso olía pura cloaca. De los 4 meses que estuvimos ahí, recibimos pasta de diente 3 veces. Ya nosotros sabíamos que venía alguien porque cada vez que venía visita nos daban la comida completa, que podría ser pollo, carne. Al igual nos entregaban colchones, sábanas, almohadas, pero lo que hacían era tomarnos una foto y ya se llevaban todo. Ellos nos llegaron a dar sábanas blancas, también nos llegaron a dar colchones, pero todo esto nos los daban y nos los quitaban, nos los daban, nos los quitaban. No había nada de ventilación, el viento no corría, de verdad que el calor era asfixiante y a veces para darnos más calor nos prendían las 5 luces. La mayoría de las golpizas, de las torturas eran en la isla, ya que en el Secó hay cámaras y obviamente a ellos no les conviene que las cámaras grabaran eso. Dicen que soy un peligro para esta sociedad, no he cometido delito, solamente emigrar. Yo encontré en el canto una distracción para mí y para mis compañeros y por eso nos llevaban a la isla era un cuarto de castigo. Son 3 celdas que están así, en conjunto. No tienen ningún tipo de ventana, ahí no recibes nada. Ahí lo que hay es un huequito en el techo por donde entra un rayo de luz. Es lo único, el resto de la isla es totalmente oscura. Te hincan, te golpean, te pisan, te aprietan las esposas, te ponen el pie en las esposas. A veces nos sacaban esposados sin ningún motivo. Los castigos iban desde si te encontraban bañándote, hasta por respirar de más te querían mandar a la isla. La mayoría duraban, eran que si 15 horas, calculábamos nosotros, y lo sacaban para emergencia. Te puedes imaginar cómo es ese lugar. Hubo un compañero que fue abusado sexualmente y él, por lo que escuché, él duró más de 24 horas en la isla. En la isla, entre 4 me hicieron un daño que para mí fue fuerte de superar, fue fuerte de poder entender. Fui abusado sexualmente por las mismas autoridades de allí. No me atreví a hacerlo partícipe a los superiores y de verdad que le doy gracias a Dios porque eso no se repitió, porque eso no pasó más. Lo que sí se repitió a diario, a todos los días, aparte de los golpes, eran las morbosidades que me decían. Mira, él te va a dejar embarazada. Mira, tómate las anticonceptivas para que no salga preñada. O sea, son cosas que no se las deseo a nadie. Son cosas que de verdad fueron muy, muy pesadas para mí. Hicimos huelga de hambre, huelga de sangre, porque queríamos el cambio de trato porque en realidad no éramos ninguno delincuentes, sino que éramos solo inmigrantes. Teníamos la sábana blanca que te comenté que ellos nos dieron,
y las extendieron y los compañeros se rompían y la misma sangre escribían: la sangre de Cristo tiene poder, somos inmigrantes, no somos terroristas, ayuda, SOS, queremos un abogado. Y rompimos la tubería y enganchamos la sábana con la tubería y la sacamos así por los barrotes como una bandera, y los oficiales lograron ver el mensaje. Perdíamos fe porque dicen que el que entra ahí no sale, pues. Ese es el cementerio de los vivos, como le dicen allá en El Salvador. Confirmamos que ya íbamos a Venezuela. Estando en el bus, se monta un funcionario del SAIM y nos dice: Pachamo, ¿cómo están? Ahí fue donde nos abrazamos y la alegría era indescriptible. Una cosa impresionante así, todos llorábamos, nos veíamos la cara, nos abrazábamos en el autobús, contentos, una alegría que inexplicable. Y todavía estoy aquí con mi familia y ni me la creo. No me la creo que esté aquí con mi familia compartiendo. Mi madre por lo menos sufre del corazón y yo temía que le pasara algo. Cuando llegué y la miré, ese fue el regalo más grande que me dio Dios. Desde la celda 31, Papá Dios me habló, me dijo: hijo, ten paciencia, pronto viene tu bendición. Solo quiero una cosa, nunca te olvides de mí, porque ya falta muy poco para que salgas de aquí. ¿Cuál es el mercado de la miel en la Unión Europea? La Unión Europea es uno de los mayores mercados de miel del mundo. Según CBI, una organización gubernamental holandesa, la producción de miel de la Unión Europea en 2022 alcanzó las 285.700 toneladas, siendo Rumanía, España, Hungría, Alemania, Italia, Grecia, Francia y Polonia los mayores productores. Junto con China y Estados Unidos, Europa es también el mayor consumidor mundial de miel, con una cuota estimada del 20% del consumo mundial total. Se calcula que los europeos consumen miel semanalmente. En países como Eslovenia y Grecia, la miel se consume incluso a diario. El mercado europeo de la miel solo puede satisfacer el 60% de la demanda con su propia producción. En 2022, las importaciones europeas de miel alcanzaron las 363.000 toneladas y se valoraron en más de 1.240 millones de euros. Según las estadísticas de la FAO, 10 de los 20 principales países importadores del mundo pertenecen a Alemania, Polonia, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Grecia y Austria. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Nos despedimos de acá, desde Valencia, agradecido por esa sintonía, por esta semana que ha sido así medio irregular, y deseándoles a todos que tengan un feliz fin de semana. Si el Señor así nos lo permite, esperamos regresar con ustedes el próximo lunes. José Miguel Comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.